manera un poco más conceptual. Me parece que la inundación fue como una gran oportunidad, entre otras cosas. O sea, no quiero con esto deslindar el elemento de catástrofe que tuvo, de imprevisión, etcétera, etcétera. Pero un poco a contrapelo de lo que decían los compañeros, me interesaba destacar particularmente el aspecto de oportunidad para distintos actores sociales. Fue una oportunidad para mí personalmente, un reordenamiento drástico de la biblioteca, es la inundación. Para la sociedad es constatar qué pasaba con una cantidad de redes sociales que se creía anegadas previamente o atomizadas o rotas, cómo estaban, cómo surgieron otras, qué pasó con la solidaridad, con la capacidad de organización. Para el Estado fue una oportunidad muy grande. El Estado estuvo bastante ausente en el momento de la inundación, o muy ausente o del todo ausente. Después empezó a aparecer por distintas zonas y esto se notó. Vamos bajando hacia la ciudad específicamente. Creo que incluso para la administración municipal y provincial era una gran oportunidad, una inmensa oportunidad perdida por torpeza, por desidia. A ver, ¿por qué digo que era una gran oportunidad? La inundación habilitaba, la emergencia habilitaba a que se borraran un montón de emergencias previas, preexistentes, que si bien la inundación remarcó, se le podría ver, a ver, es como cuando a alguien le roban o choca con el auto y denuncia mucho más que lo que le rompieron o lo que le robaron. El Estado podría haber aparecido como ejecutor de políticas activas y también además podría haber borrado las desidias acumuladas ya en capas geológicas de años. Yo hablaba de la inundación en el plano personal como un reordenamiento drástico de la biblioteca. En un sentido colectivo también hubo un reordenamiento drástico cuando no una pérdida de bibliotecas completas, la de Leopoldo Brizuela, la mojadura del archivo de Chicha Mariani, etcétera, etcétera, etcétera. Como si estuviéramos trabajando con matemáticas, a mí se me ocurría, hagamos una cosa, corramos esta X que es la inundación, corramos esta lluvia muy fuerte que hubo, supongamos que fue una catástrofe natural, si es que siguen existiendo las catástrofes naturales, y veamos sobre qué territorio cayó, sobre qué había previamente al agua. Hagamos un repaso muy rápido, un punteo. Algunos se acordarán, otros no, la biblioteca municipal de la ciudad de La Plata, que estaba en el pasaje Dardo Rocha. Una biblioteca a la que le faltaba actualización, pero una biblioteca, un lugar amable donde ir a leer entre horas y horas de estudio, consultas, etcétera, etcétera, etcétera. Como parte de los usos eminentemente comerciales que por desgracia se le dan al pasaje Dardo Rocha, esa biblioteca se trasladó. Se trasladó a la casa del poeta Francisco López Merino, al sótano de la casa del poeta Francisco López Merino, con lo cual los libros dejaron de estar a disposición de la gente, dejó de haber las salas de lectura que había en el pasaje Dardo Rocha y, detalle no menor, o sea, yo no sé si esto cambió, pero 8 años los libros estaban pudriéndose en ese sótano sin necesidad de ninguna inundación, por una decisión del Estado municipal. Hablamos de destrucción de libros, la generación de mis viejos, de mis tíos, como decía Daniel, enterró, quemó libros. Nosotros pensamos que nuestras bibliotecas se mojaron y se perdieron por el agua. No fue solo por inacción del Estado. Acá en la ciudad de La Plata tenemos un caso, o sea, hay continuidades en la historia, o sea, estamos acostumbrados o nos enseñaron a pensar una historia de rupturas, pero hay también continuidades. La editorial de la Comuna, que también es una pregunta que nos tendríamos que hacer, porque no es que la inundación desbarató la editorial de la Comuna, sino que la editorial de la Comuna está en un limbo que no se sabe qué hace, qué edita, qué proyectos tiene. Publicó, no me acuerdo para qué año, una iniciativa muy interesante que era la Constitución Argentina Ilustrada. La idea era interesante, quizás más interesante que la misma realización, porque tal vez no haya tantos ilustradores en la ciudad de La Plata como artículos tiene la Constitución, o tal vez no se convocó a los ilustradores más idóneos para la tarea. Esto no importa. Uno de los ilustradores
tuvo la osadía de hacer un dibujo para el artículo que dice que el Estado sostiene el culto católico, donde había unos seres famélicos que sostenían la tabla y arriba había unos monjes, unos curas obesos. Esto generó una llamada del arzobispo de La Plata al intendente y la edición, no sé si completa, pero buena parte de lo que no se había repartido, desapareció. Acá no hubo inundación y vaya a saber a dónde fue a parar esto, ¿no? Digamos, no es culpa de la inundación, estamos hablando del Estado, estamos hablando de decisiones, ni siquiera de desidia. No es ninguna inundación la que deshizo la programación del Coliseo Podestá. El Coliseo Podestá no existiría si no hubiera sido por la militancia de gente del teatro, gente del Colegio de Arquitectos, vecinos, etcétera, etcétera, que lo salvaron en su momento de la picota. Y hoy en día el Coliseo Podestá es como el centro de la berreta en la ciudad de La Plata. Es una gran muestra de cuáles son las políticas culturales del municipio, que no solo se entiende de un modo empresarial, sino de un modo empresarial muy obtuso, además, sin lugar para la producción local, ni siquiera entienden cuál es la producción local, y sigamos viendo, para no echarle todas las culpas al municipio, no fue necesaria ninguna inundación en los últimos días para que el Museo Provincial de Bellas Artes, por una suma de torpezas que derivó en lo que derivó, se viera privado de una muestra del artista plástico Juan Carlos Romero, formado en la ciudad de La Plata, una muestra que jamás se había visto en la Argentina desde 1973, una muestra que el Museo Reina Sofía de España compró en 60.000 euros. Bueno, porque había que correr 10 cuadros, se le dijo, no se montó la muestra Violencia en el Museo Provincial de Bellas Artes. Esto estoy hablando algo de la semana pasada, y tampoco tiene que ver con la inundación. Me parece que la inundación, así como dije que era un reordenamiento drástico de las bibliotecas y una oportunidad para pensar las redes sociales y sus acciones, en esta convocatoria claramente me parece que es un disparador para hablar de políticas culturales. Me parece que la burguesía argentina es una burguesía muy berreta, no sé, Roca no es un personaje de mi simpatía, pero Roca leía en su tienda a Julio César y La Guerra de las Galias. ¿Qué puede leer Macri? Pensaba, o sea, en el género epistolar, el tuit apócrifo además de Bruera y las cartas entre Mansilla y Avellaneda o Pellegrini. Y la burguesía platense es especialmente berreta. Es tan berreta que, a ver, no tiene ni siquiera el esnovismo de cierta burguesía porteña, no digo cierta cultura, cierta sensibilidad, que sería demasiado, no tiene ni siquiera eso. Terminemos con esta denuncia. Me interesa mucho más que mirar a esta gente, mirar al otro campo en el que me siento, y creo que siento a la mayoría de los que estamos acá. Nosotros difícilmente podamos modificar la matriz de esa burguesía, pero bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hago yo? Comenzaba preguntándome, y lo que sentía es que hay como que trabajamos bastante con una especie de doble estándar discursivo. A ver qué es esto. Había en la época de Brezhnev, en la Unión Soviética, se acuñó un dicho que sonaba algo así como "Adnaslova kuchnia, drugaya na ulitsa", que es tener una palabra en la cocina, cuando uno toma, bueno, ellos vodka, nosotros mate, y otra en la calle. Y me parece que nosotros somos culpables en buena parte de tener ese estándar discursivo. Determinadas críticas, determinados guiños se dan entre nosotros, se dan en los microclimas a los que se refería Gabriela, pero no salen de determinado ámbito. No salen de determinado ámbito, supongo, por distintas razones. En algunos casos, como una especie de tacticismo, suponer que si yo no critico a determinado secretario de Cultura, entonces mi espacio o mi pedido de tal cosa va a prosperar, y si yo saco la cara. Y también así nos ha ido, me parece, porque es muy fácil cargar, como cargaba las tintas ahora, con determinada administración, como si lo previo hubiera sido bueno. O sea, lo que contaba de la editorial La Comuna respecto a la Constitución Argentina Ilustrada no sucedió en esta administración. Pasaron varios secretarios de Cultura y nosotros como que tenemos una cultura de la queja interna y no una cultura de la crítica, y sobre todo siento que no tenemos cierta vocación de poder y de gestión. O
O sea, nos ponemos en lugares trabajosos si se quiere, pero que en el fondo terminan siendo lugares relativamente cómodos. Nos ubicamos en cierta parcela